Hola, gracias por estar con nosotros aquí en Canal 44 en su programa semanal En Serio, recordándole ahora que estamos iniciando que debido precisamente a este desfase de horario entre Juárez y Chihuahua, su programa va a estar transmitido el día domingo a las 11 de la mañana, pero el día domingo sigue la repetición a las 8 de la noche y el día sábado a las 4 de la tarde, para que usted lo anote ahí después de la misa. Ahora sí que ya sabe usted que En Serio empieza después de la Santa Misa, para que usted siga precisamente informado de lo que sucede, como le decimos aquí, Karina, semana a semana, tanto en materia informativa como en entrevistas. ¿Cómo estás? Muy bien, Bernardo. Espero que ustedes también se encuentren muy bien, dependiendo de la hora que usted nos esté viendo, ya sea en la mañana o en la tarde o en la noche, porque los sábados también hay una repetición el sábado posterior a las 4 de la tarde. Recordar que también tenemos el canal 44.2 con un desfase de 2 horas en cada uno de los horarios. Y pues bueno, para que usted esté bien informado, para que escuche nuestro punto de vista en particular, sobre todo de temas en materia política. Y ahí viene el año electoral, que créame que cada vez va a estar más álgido el ambiente político electoral. Y va a ser un programa interesante en donde precisamente estaremos analizando qué fue lo que pasó con el presupuesto de la Federación y por supuesto también qué es lo que vamos a esperar. Pero bueno, vamos a empezar con la polémica. El primer tema que estaremos abordando es lo que ya se venía a venir, la renuncia del exgobernador Javier Corral al Partido Acción Nacional. El segundo tema que estaremos platicando es que ya se aprobó el presupuesto de egresos de la Federación. Vienen recortes a todos los estados y particularmente a Chihuahua, pues menos recursos del año pasado. Además, la Constitución se la pasaron otra vez por el arco del triunfo. Renuncia un ministro de la Corte. Váyase, ¿cuándo se había visto esto? Arturo Saldívar renuncia y se une al equipo de Claudia Sheinbaum. Y pues un tema que ya lo sabemos todos, el próximo fin de semana estaremos viviendo en todo México, particularmente en el estado de Chihuahua, el Buen Fin. Tenga usted mucho cuidado con el gasto. En el segmento de entrevista nos acompañará en primer término Óscar González Luna. Él es subsecretario general de Gobierno, un político de mucha trayectoria aquí en Chihuahua, quien precisamente nos dice qué es lo que podemos esperar para el presupuesto para el siguiente año aquí en Chihuahua y cómo esperan que se dé todo este proceso político, partiendo que Morena pues ha estado radicalizando los ataques hacia la gobernadora Maru Campos. Y bueno, el segundo invitado que tenemos en la entrevista es Paco Turati, él es el regidor, por el PAN aquí en Chihuahua. Estaremos hablando del presupuesto, sobre todo de ingresos en el municipio, qué obras se tienen que concluir en esta administración y sobre todo si le interesa o no algún puesto público. Lo invitamos a que nos acompañe durante los siguientes 56 minutos, en donde, como usted ya sabe, estaremos hablando en serio, como usted lo merece. Quédese con nosotros. Comenzamos. Gracias por seguir con nosotros hablando en serio como debe de ser. Vamos a dar inicio a la parte de la polémica del programa y Bernardo tiene el primer tema del que le vamos a comentar. Bueno, Bernardo. pues es un tema que en verdad sí está para dar risa. Bueno, a mí me dio risa. Y es que ahora es que, como dice la canción, ya se veía venir la renuncia del exgobernador Javier Corral al Partido de Acción Nacional, esperando ahora sí, Karina, como dice, pues el timing político que él consideró el mejor momento para precisamente presentar su renuncia. ¿Qué podemos decir? O sea, la verdad es que ya se esperaba, o sea, ya está para dar risa. El gobernador Javier Corral, exgobernador Javier Corral, de haberse destacado por ser un panista, ¿cómo diremos? Un panista de los que, de la vieja guardia, de los que manejaban muy buen discurso, de oposición principalmente. Sabemos todos los cargos que ha ocupado, plurinominales, diputaciones, senadurías, y bueno, ya últimamente, el último cargo que tuvo fue la gobernatura. El único por elección. El único por elección, pero que pues siempre se decía, bueno, es que Javier Corral ha usado al Partido Acción Nacional y ya el Partido Acción Nacional no le iba a dar más. Y efectivamente en el Partido Acción Nacional actualmente pues no se ha contemplado, Karina, para nada. ¿Y qué es lo que hace Javier Corral? Pues renuncia, expone sus motivos. No digo que sus motivos estén mal, tendrán sus motivos válidos, Karina, pero pues es que, ¿qué podemos decirle al gobernador? O sea, pues ya se veía venir, o sea, no es una sorpresa y tampoco es como que anden llorando en el pan. No, y incluso gente que lo siguió, que dio el salto desde tiempo atrás a distintos partidos, gente que era su gente de confianza, algunos que se fueron a MC, algunos otros que se fueron a Morena. Incluso en esta carta creo que se mencionaba que ya sus ideologías pues parecían un poco más a la 4T que al mismo PAN. Digo, llama mucho la atención porque a final de cuentas, digo, es ya un está discurso. Con López Obrador desde hace mucho. Sí, y aparte su discurso, digo, que no se nos olvide cuando gobernó Chihuahua, que como bien lo mencionábamos, pues, o lo mencionaste, era un realmente seguidor y de la vieja escuela del PAN en Chihuahua, pero nos quedó claro que es muy buen orador.
pero muy malo para gobernar, o sea, muy malo de verdad para administrar. No, Ser gobernador no es nada más llevar un tema de justicia, de hecho a él no le correspondía. Oye, y es no que sabe él ya estaba ejercer más del lado de la recursos. 4T que del PAN. Él iba a ser embajador, López Obrador lo dijo en su mañanera. Ah, es cierto. Iba a ser embajador, pero ¿sabe por qué no le dieron la embajadora? Porque es ciudadano americano, o sea, es ciudadano Así es. estadounidense, en fin. Segundo tema, Karina. Pues que aprobaron el presupuesto federal, se podría decir, de egresos de la federación, y se dio una disputa tremenda esta semana en donde vimos pues encontronazos incluso hasta físicos. Esto creo que es de aquí de Chihuahua. Sí, estamos Pero en el Congreso del Estado, pero fue a nivel nos federal. referimos sí, al de nivel federal, que hay unas imágenes bastante ahí, pues no sé si entre simpáticas o desagradables, donde se agarran, pero realmente hasta física, con agresiones físicas. Veíamos ahí a la diputada Daniela Álvarez cómo estaban defendiendo, cómo se subieron en este sentido también a que se hicieran unas excepciones por particularmente Acapulco, o sea, preocupados por ese tema. Vimos, por ejemplo, incluso en la semana cómo se sube también a estos temas Geobujanda, que la tuvimos aquí en esta semana, y que hablaba un poquito de Andrea Chávez, de la importancia que tiene, pues que realmente se preocupe por el tema de la sequía en Chihuahua, de las carreteras en Chihuahua, y de que le hace falta muchos recursos al Estado. Tenemos 5 años en que cada vez o no hay recurso, por ejemplo, en materia de infraestructura, o está disminuido considerablemente. Es que sí es disculpen, es una mentada de madre esto del gobierno federal. Independientemente del color que sea, aquí no es crítica a Morena, es simplemente el gobierno federal. O sea, ¿cómo le vas a estar quitando dinero a los estados? Al cual sea, debería de haber un mínimo, Karina, y ese mínimo, pues actualizarlo con la inflación. Pero no solo no lo estás actualizando con la inflación, le estás quitando presupuesto a los estados. O sea, sí tienes que tener una mentalidad muy centralista, muy de emperador, porque no hay de otra, como para que te valga madre los estados de la República y decir, yo me quedo con su presupuesto. Conociendo las situaciones actuales de Chihuahua, mire, en serio, pues no se lo tengo que decir, si transito usted por las carreteras de Chihuahua son una vergüenza, son un asco, y esto es culpa del gobierno federal. En serio, ya que se vaya, yo lo digo muchas veces, ya que llegue quien tenga que llegar. Pero que haya un cambio. Nos vale gorro si es Claudia, si es Xochitl, si es Samuel, nos vale gorro, pero ya que se vaya el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo voy a decir aquí, lo voy a decir cuantas veces sea necesario, porque para Chihuahua nos ha ido para la fregada. Tercer tema. Tiene que ver con esto mismo, es de risa. Mire, resulta que el ahora exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque bueno, pues se tiene que cumplir con un procedimiento en el Senado de la República, Arturo Saldívar renunció al cargo soñado. Su sueño dorado es ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni siquiera ser presidente de la República, porque como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienes un sueldo de 300,000 pesos mensuales, tienes asesores, tienes el poder para determinar en temas importantes legislativos, de vida, de presupuesto, de muchísimas cosas. Y resulta que Arturo Saldívar pues renunció, y renunció por una cuestión de carácter político, porque ese mismo día que da a conocer su renuncia, pues precisamente se va con Claudia, o sea, tiene una reunión con Claudia Sheinbaum. En serio que, ¿cómo le explicas a los estudiantes de Derecho, Karina, que la Constitución y la ley pues no les importó. Están para dar risa, que aquí lo que importa es la política, o sea, que aquí lo que importa es cómo te das con el presidente y se acabó, la ley la terminas manoseando, la terminas cambiando, o sea, es una cuestión realmente preocupante de dar risa cómo un ministro renuncia a sus principios, se prostituye políticamente y deja la puerta abierta para que el presidente tome el control de la Suprema Corte, ya no para lo que le queda, sino para los próximos 5 o 6 años que va a haber una corte ad hoc a López Obrador y entonces si la 4T gane o no gane Claudia, va a permanecer. Sí, digo, a final de cuentas esta situación es algo que ya se veía venir. Digo, yo desde que lo veía muy activo en redes sociales, te estoy hablando desde hace un año, la verdad es que a mí me llamaba mucho la atención. Sí, tenía muy buena dinámica y mucho pegue con los jóvenes desde estas redes sociales de TikTok, por ejemplo, pero yo veía, esto tiene un interés político, no creo que sea tanto el hecho de estar instruyendo a la gente en materia legal para que realmente sepan cómo funciona, no, realmente estaba buscando cómo figurar. Entonces, y realmente un ministro no figura de esa manera, figura de otra forma, y no deben de, y a final de cuentas entiendo que pudieran estar explicando 1000 cosas de tema legal, pero a lo que voy es que se le notaba el tinte político, ya para mí la verdad es que no fue algo nuevo. Cuarto y último tema, Karina. Cuarto y último tema. Pues que se preparan ya los empresarios, digo, a nivel nacional y de forma local y estatal para el Buen Fin de este 2023. El próximo fin de semana usted va a poder disfrutar del Buen Fin. Algunas personas, ya nosotros incluso hemos hecho aquí en Canal 44 algunos sondeos en Chihuahua de si se aprovecha o no el Buen Fin, si han notado algún cambio, algún descuento considerable,
si esta competencia que tal vez se tiene con Estados Unidos y sobre todo se nota aquí en Chihuahua por la colindancia que tenemos por el Black Friday, si realmente es, si te ofrecen lo que te ofrecen en calidad y por lo menos en El Paso, que mucha gente aprovecha sobre todo este fin de semana de Acción de Gracias e ir a hacer sus compras a Estados Unidos, o si no, usted tiene su particular punto de vista. Lo único que yo le puedo decir es compare desde ahorita precios o si puede hacerlo desde un mes antes y que no le apliquen la de que te descuentan o te lo inflan 2-3 días antes y luego según esto te lo descuentan. Aquí ¿no? es un consejo que yo siempre le doy. No compre lo que quiera, compre Porque lo que su amigo necesite. Bernardo Siempre, sí, siempre agarre usted o cuando ve una oferta porque nos bombardean. Las redes sociales para eso son, para que usted compre comercialmente. Haga cuenta que en Facebook tienen su perfil determinado. Fulanito de tal, me genera Facebook esto? tanto. Sí, claro, y luego le generan el historial. Ya esta está de miedo. Antes cuando usted hablaba, porque los micrófonos siempre los tienen activos. Aquí voy a hablar de una troca, me empieza a salir la troca, luego me sale la competencia, y luego con las cosas que veo, y ahora ya están las que pensamos, que no te creas. El caso es que, sí, le van a aparecer ofertas, pero usted siempre hágase esta pregunta, ¿lo quiero o lo necesito? Si usted lo quiere, aguántese, aguante el fin con estos memes que salen de corazón valiente, ¿verdad? Aguante el fin, no compre, no caiga, es una mercadotecnia. Pero si lo necesita, sí hay algunas oportunidades que se deben de aprovechar. Entonces yo nada más le hago ese consejo. Distinga entre si lo quiere o si lo necesita, porque si usted se deja llevar por emociones, pues va a pasar el tarjetazo y ya Dios lo libre por ahí de la cuesta de dinero. ¿Cómo nos va a ir, Karina? Sobre todo eso, que considere usted guardar un poquito del aguinaldo o caja de ahorro para el pago de impuestos. Muy bien, mándame la captura de las ofertas que le sale. Digan, Bernardo, me aguanté. Nosotros vamos así a una pausa comercial, regresamos con las entrevistas. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44, en donde semana a semana hablamos en serio, como usted lo merece. Y le vamos a dar la bienvenida el día de hoy a una persona que nos da mucho gusto recibirlo aquí en estos micrófonos, que ha tenido una trayectoria política de muchos años, estamos platicando con él, y que si usted no lo reconoce, seguramente ahorita con la plática se le va a venir a la memoria. Damos la bienvenida a Óscar González de Luna, actualmente subsecretario general de Gobierno. ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Muy amable. Muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes. Al contrario, estamos platicando antes de entrar aquí al corte comercial de que nos habíamos conocido precisamente en el año 2001 cuando fuiste diputado local. ¿Qué ha sido de Óscar González de Luna en toda su trayectoria política y por qué finalmente pues decides sumarte en esta responsabilidad de subsecretario pues en este gobierno actual panista de la gobernadora Maru Campos? Así es. Mira, pues después de haber tenido la oportunidad de desempeñarme como diputado, tuve la oportunidad de ser alcalde de la ciudad de Parral, así es. Luego tuve la oportunidad de ser delegado de Conducef aquí en la ciudad de Chihuahua. Y a partir de ahí me hizo la invitación para acompañarla en el gobierno municipal, la gobernadora Maru Campos. Estuve ahí en el municipio de Chihuahua, primero como asesor, después subsecretario del ayuntamiento y finalmente terminé como secretario del ayuntamiento. Al arrancar ella su periodo ahora como gobernadora, me invita a desempeñarme como subsecretario y pues ahí estamos haciendo equipo con el licenciado Santiago de la Peña. Así es. Subsecretario, ¿qué ha cambiado en estos veintitantos años que hemos estado haciendo referencia en lo que se refiere a hacer gobierno? Desde que empezaste tú como diputado en aquellos entonces con Patricio Martínez, luego ya se vino José Reyes Baeza, luego ya se vino César Duarte, luego se vino Javier Corral y ahora la gobernadora, en la manera de hacer gobierno de Chihuahua, ¿y qué tanto han cambiado las necesidades precisamente de los chihuahuenses en todos estos años? Mira, en el servicio público creo que cada día va avanzando más la profesionalización. Ya un servidor público tiene que prepararse, tiene que estudiar, tiene que estar más al tanto de la problemática que se vive en la entidad y obviamente tenemos que estar generando políticas públicas que den soluciones prácticas a esa problemática. En ese sentido, creo que de alguna manera pues la sociedad va ganando porque se va contando con servidores públicos que tienen una mayor visión de gobierno. Y la problemática en esencia de nuestro estado pues sigue siendo fundamentalmente la misma. Vivimos en un estado que tenemos el problema del agua, tenemos grandes ciudades, tenemos unos pequeños municipios medianos y muchos municipios pequeños. Tenemos una mala distribución de la población porque pues tanto en Chihuahua capital como en Ciudad Juárez se concentra casi el 80% de la población de nuestra entidad. Y también nuestro estado pues, nos ofrece muchas oportunidades, ¿no?, de desarrollo. Ahora con el establecimiento de empresas que se están viniendo de Asia
hacia la zona fronteriza de nuestra entidad, particularmente en Ciudad Juárez, pues están generando también un sinfín de empleos, oportunidades económicas y sobre todo que son empleos que van a ser mucho mejor remunerados de los que existen actualmente. Entonces, bueno, pues el Estado tiene muchísimas oportunidades. En este sentido, platicamos precisamente de cómo cambian incluso administración tras administración, la estructura de los gobiernos, cómo en ocasiones hay ciertas secretarías y en otras no. Siempre que se habla de un secretario general de gobierno o una subsecretaría, a final de cuentas son los que están en contacto con los distintos alcaldes, aunque en esta administración en particular estaba la coordinación de gabinete, en donde sé que también había como esta relación. Sin embargo, a ustedes también les toca un poco esa parte y les toca la parte política. Y hago alusión a esto porque me ha tocado ver cómo se sigue desarrollando Parral, aunque no tenga un color similar al que tiene el gobierno estatal en turno. A lo que voy es a lo siguiente, sí se tiene esa visión de que el Estado son los 67 municipios y no nada más los que son gobernados por el PAN. Sí, por supuesto. Una de las tareas que tiene precisamente la Secretaría General de Gobierno es la relativa a mantener la gobernabilidad. Sí. Y esa gobernabilidad implica una comunicación muy efectiva con todos los alcaldes, y aquí estamos hablando pues de los 67 alcaldes del Estado. Al margen de cuál sea el partido político que les dio el origen, nuestra obligación es mantener una relación de diálogo, de respeto y de trabajo continuo. Y a pesar de que la Secretaría de Coordinación de Gabinete mantenía una relación permanente con los alcaldes, a veces puede más la tradición, ¿no?, la costumbre, sí. Y los alcaldes pues siempre van a la Secretaría General de Gobierno a exponernos sus problemas, a exponernos algunas gestiones que requieren que impulsemos. Y bueno, realmente la Secretaría General de Gobierno tiene de alguna manera la responsabilidad de coordinar las demás secretarías del gobierno estatal y de coordinarnos también con organismos descentralizados del gobierno estatal para hacer que las cosas sucedan, como nos dice la gobernadora Maru Campos. Precisamente mencionaba usted los 67 municipios y los distintos ecosistemas y sobre todo las distintas situaciones que se viven en cada una de las regiones. Sí se tiene muy regionalizado o identificado cuál es la problemática, por ejemplo, de la zona sur, de la zona centro y de la zona norte, porque no es lo mismo el agua, por ejemplo, para la parte de Delicias, que la zona de Batopilas, que en algún momento fue un municipio de los más pobres del país, que Juárez, que tiene mucha industria. Sí tienen identificados desde la Secretaría y desde el gobierno qué políticas necesita cada una de las zonas. Sí, por supuesto. Lo tenemos muy bien catalogado y estamos en comunicación permanente con los alcaldes. Cada vez que sucede algún problema, intervenimos de manera directa o indirecta para apoyarlos en la resolución de los mismos. Por ejemplo, en la región centro-sur, pues obviamente el problema del agua es un sector de desarrollo agrícola, que el agua de las presas es indispensable para el trabajo que ellos realizan. En la zona norte, pues obviamente en Ciudad Juárez, los problemas de inseguridad, los problemas de la migración, que es un problema bastante actual y que no podemos cerrar los ojos. Y bueno, también en este momento, por ejemplo, en los municipios de la zona sur, como Jiménez, como Camargo, donde hay muchos nogales y en este momento tenemos la cosecha y enfrentan el problema de grupos delincuenciales para el robo de la cosecha de la nuez. Bueno, hemos implementado programas especiales a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para brindarles un acompañamiento y garantizar que el producto de su trabajo pues se pueda comercializar, dándoles a ellos el ingreso que se merecen y sobre todo pues paz y seguridad. Subsecretario, ¿cuál es la instrucción que les ha dado la gobernadora, particularmente a ti, al momento de que, bueno, asumes este encargo? Porque como lo dices tú, pues hablar de la Secretaría General de Gobierno, de esta dependencia, pues es hablar de muchas cosas, sí, es la encargada de la gobernabilidad, de la política interna, pero también encargada de la mano dura, también la encargada de temas importantes como transporte, lo que tiene que ver con alcoholes, en algún momento fueron los cerezos, en algún momento fue la dirección de vialidad, y que, bueno, pues es una secretaría que su trabajo, si no se hace, se nota mucho, pero que si se hace a veces, pues no se nota tanto. Entonces, ¿cuál es la instrucción que les dio la gobernadora precisamente, tanto a ti como al secretario Santiago de la Peña, al momento de que asumieron esa responsabilidad? Sí, mira, la instrucción de la señora gobernadora es que seamos muy diligentes en atender la gobernabilidad de nuestra entidad. Ustedes saben, en muchas ocasiones las personas o algunos grupos o asociaciones deciden ir a manifestarse a la Plaza de Armas con el propósito de que los podamos escuchar y podamos intervenir en sus problemas. No hay grupo que se manifieste que no atendamos y que no busquemos también brindarles alguna solución al conflicto.
Algunos tienen que ver con las autoridades, ya sean federales, estatales o municipales, pero muchos problemas tienen que ver también entre particulares. Entonces también buscamos establecer mesas de diálogo para dar solución a esas problemáticas. Pero definitivamente la gobernadora nos ha pedido que seamos muy sensibles, que seamos muy humanos, que nos pongamos siempre en el zapato de quien nos está exponiendo la problemática y busquemos la solución a eso que nos están planteando. Y eso suena muy sencillo, pero mira, estamos ya prácticamente inmersos en un proceso electoral, inclusive adelantado por el propio presidente de la República, en donde ya sabemos quiénes van a ser, empezando un periodo de precampaña, ya sabemos quiénes van a ser los candidatos, en este caso a la presidencia, de parte de Morena y de parte del Frente, y en donde el Congreso del Estado precisamente particularmente se ha estado radicalizando todo lo que tiene que ver tanto con el presidente de la República como con la gobernadora. Y esa pregunta lo hacíamos también a otras personas, bueno, particularmente a la gobernadora, pues Morena aquí trata precisamente de señalar, de mencionar, y todo esto pues ha hecho que en el Congreso del Estado pues inclusive se hayan suspendido sesiones, que haya precisamente como que esos señalamientos. Como subsecretario general de Gobierno, ¿cuál es el llamado que se le hace pues a Morena, porque también tienen relación con los partidos políticos, la Secretaría General de Gobierno, en el proceso electoral que ya estamos inmersos, subsecretario? Sí, mira, sin lugar a dudas nos corresponde realizar un cogobierno. No podemos tomar una bandera política para poder hacer que nuestros principios o nuestros ideales se apliquen de manera tajante. Por ejemplo, en el estado, Ciudad Juárez, que es el municipio que tiene más habitantes, casi 2 millones de habitantes, pues es un municipio sumamente importante para nuestra entidad, y el presupuesto que nosotros tenemos en obra pública, en servicios, en materia de transporte, no tiene ningún sesgo político. Al contrario, la gobernadora creo que ha estado haciendo una presencia... Pero en el gobierno federal pareciera lo contrario. Sí. Que ahí sí meten presupuesto conforme a alguna bandera política, por ejemplo. Es correcto. Sí, el llamado de la gobernadora es, hay que desempeñar de manera institucional nuestras funciones, y el presupuesto se distribuye en base a los criterios que establece, en este caso, por ejemplo, los propios diputados locales, ¿no? Sí vemos que la fracción de Morena lamentablemente asume posiciones muy radicales de descalificación del gobierno y están abandonando su obligación de cogobernar. Al final de cuentas, ellos representan a un porcentaje de la población, lo que ellos exponen pueden ser válidos o inválidos, pero digo, siempre es importante que se haga de manera respetuosa y que se haga con el afán de buscar la solución a la problemática de los chihuahuenses. Se acaba de aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. Lamentablemente no hay obra ni recurso significativo para el estado de Chihuahua. Tenemos un buen número de diputados federales de Morena que no se unieron con los diputados federales de Acción Nacional, y lamentablemente quien pierde al final de cuentas pues somos todos los chihuahuenses. Hay entidades que están recibiendo más recursos y obviamente pues a ellos les va bien porque de alguna manera se genera infraestructura, ya sea en carreteras, en hospitales, en escuelas o en cualquier tipo de edificación, ¿no?, que se haga. Pero para el estado de Chihuahua, estos 5 años hemos tenido pues lamentablemente una sequía de recursos que hace falta, y aunque los chihuahuenses estamos acostumbrados a trabajar y a no detenernos ante nada, creo que también es importante que el gobierno federal refrende a través del pago de los impuestos que hacemos los chihuahuenses, pues el recurso que nos corresponde. La distribución fiscal en nuestro país es sumamente injusta. De cada peso que pagamos los chihuahuenses en impuestos, el gobierno federal se queda con 80 centavos, le regresa a los estados 20 centavos, y de esos 20 centavos el estado le tiene que repartir a los municipios. Cuando tenemos otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, donde el 80% del pago de los impuestos es para los gobiernos locales, es decir, para los gobiernos municipales o estatales, y tan solo el 20% para el gobierno federal. Entonces, ojalá y se lograra pues un cambio de esquema de distribución fiscal. Sí, y dio mucho de qué hablar, porque pues aquí estuvieron involucradas las diputadas, ahora sí que de Chihuahua, con el pleito que se armó, porque hubo ahí un zafarrancho en San Lázaro con motivo del tema de Guerrero, pero bueno, sí, tenemos que ir nosotros a una pausa comercial y regresamos.
Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44 en su programa semanal En Serio. Agradecemos los comentarios que nos hace llegar a través de nuestras distintas redes sociales. Sabemos que tiene su teléfono celular, si ya forma parte de esa comunidad de Canal 44 en Facebook, Instagram, TikTok o nuestras demás plataformas, le agradecemos. Si no, súmese para que sea informado 24/7 de lo que está pasando en Chihuahua, México y el mundo. Estamos con Óscar González Luna, subsecretario general de Gobierno, y continuamos con la entrevista, Karina. En este sentido, precisamente hablamos de la distribución fiscal, de la forma de hacer las cosas, y cuando le metemos el tinte político que forzosamente pues se da, y sobre todo en este año, empezamos a ver estos pleitos, estas discusiones, y en algunos de argumentos personales, cuando se diluyen o se eliminan los fideicomisos que existían, se va precisamente uno que era en apoyo a desastres naturales. Se ha ejercido en Chihuahua. Me tocó en algún momento estar en una reunión donde en Chinipas hubo una inundación, en Guadalupe Calvos fue la última vez que supe que también se ejerció. ¿Qué opinión tiene, sobre todo cuando fue alcalde, cuando ha pasado por una cuestión de una diputación y que sabíamos que había recurso etiquetado para ciertas cosas, o sea, que había prácticamente un ahorro para cualquier desastre, y ahora con lo que pasó en Acapulco? Sí. Mira, Karina, ustedes han de recordar que Parral tuvo su última gran inundación en el año 2008. Sí. Fue el año en el que yo me estaba desempeñando como alcalde, y afortunadamente a que existía el Fonden y que el presidente Felipe Calderón giró instrucciones, logramos reconstruir buena parte de la ciudad que se destruyó. Cuando tuvimos unas lluvias atípicas, que se desbordaron algunos arroyos, que arrasaron con buena parte de algunas casas habitación, con parques, con el panteón, con infraestructura pública. Más de 25 puentes se llevó el río. Entonces, logramos reconstruir Parral en tan solo 2 años. Del 100% de daños a infraestructura pública, yo creo que fácilmente logramos reparar el 95%, porque hubo recursos, porque tuvimos la oportunidad de aplicarlos de manera inmediata, y los parralenses tuvieron la oportunidad de regresar a la vida ordinaria lo más pronto posible. Ahora que se desapareció el Fonden, pues vemos cómo el país está en un caos. El huracán Otis azotó Acapulco, destruyó buena parte, no nada más de Acapulco, sino de otros municipios del estado de Guerrero. No hay recursos, y el presidente de manera desesperada pues trata de desaparecer fideicomisos donde incluso hay aportaciones de trabajadores y donde lamentablemente se les va a causar pues un daño, ¿no?, económico. Y esto es porque el presidente pues aplica el recurso de todos los mexicanos en tan solo algunas obras que él cree prioritarias para el desarrollo del país, como el Tren Maya, como el aeropuerto Felipe Ángeles que él construyó, y que lamentablemente ni uno ni otro está en funcionamiento ni dándole un beneficio real a los mexicanos. Pues viene de un municipio precisamente en donde el origen fue minero, pero ha ido migrando a distintas actividades. En este sentido, para que a usted que le tocó ejercer el recurso del Fonden, y que tal vez la gente entienda un poquito más cómo es que se aplicaba, porque luego dicen, es que había mucha corrupción en los fideicomisos, y yo siempre he creído en la mejora continua, y lo menciono, pues entonces que se haga como las auditorías que se requieran para que no existan esos actos de corrupción, pero en sí cómo funcionaba y qué es lo que desaparece prácticamente. Sí, el Fonden, para empezar, no era un fideicomiso, era un fondo que tenía el gobierno federal para la atención de desastres, pero además hay toda una regulación para que se pueda aplicar el recurso, sí, claro, y pueda beneficiar a quienes se vieron afectados, ¿no? Una vez que se puede desahogar todos los puntos y todos los requisitos, empieza a fluir el dinero. Pero además este dinero está súper auditado y hay una evaluación constante de los avances que se van teniendo, ¿no?, en la ejecución de las obras. Entonces realmente con ese dinero no se podía hacer ningún mal uso. El dinero venía etiquetado, se determinaba para una obra en específico, se tenía que licitar, venía con muchos candados pues, para que se aplicara lo que debería de ser. El presidente lamentablemente, así como desaparece el Fonden, también desaparece el Fondo de Fortalecimiento de Seguridad Pública, como era el Fortasec, que también la peor crisis de inseguridad que hemos vivido en el Estado lo vivimos del 2008 al 2010. A mí me tocó recibir esos recursos. En Parral logramos equipar con armamento, con una subcomandancia, con patrullas, con uniformes, hacer una evaluación de los sueldos que tenían los policías y que
percibieran pues un sueldo mucho mejor. Y todo esto es gracias a esos programas. Lamentablemente, el día de hoy desaparecieron por el gobierno federal. Y pues esto nos habla pues de las malas políticas públicas que está llevando a cabo Morena, que está llevando a cabo el presidente de la República, y que no están poniendo en el centro de la mesa el interés general de los mexicanos. Subsecretario, estás hablando de recursos y hablar de dinero, bueno, pues se acaba de aprobar precisamente a nivel federal el presupuesto de egresos de la Federación 2024 y viene precisamente a nivel local. Ya una vez conocido el paquete federal, bueno, pues viene precisamente lo que es aquí a nivel local. ¿Qué podemos esperar precisamente del presupuesto de los chihuahuenses para el siguiente año, partiendo de que, bueno, los recursos son limitados? Chihuahua tiene muchos recursos comprometidos, primero en la nómina magisterial y dos en tema de la deuda, que también sigue pesando mucho aquí en el estado, pero que bueno, la gobernadora dice, pues así me tocó recibirlo, no voy a echar culpas a anteriores gobiernos, tenemos que resolver las problemáticas. Pero ¿qué podemos esperar pues del presupuesto aquí a Chihuahua? ¿Qué se comenta, qué se platica? Y si va a ser un año importante el 2024 para los chihuahuenses en materia presupuestal y en obras sobre todo. Bueno, pues del gobierno federal no podemos esperar realmente nada. Va a haber una disminución en las participaciones federales que va a recibir el Estado para el año 2024. No únicamente en el Estado de Chihuahua, sino todas las entidades del país van a haber reducido el presupuesto que obtuvieron del 2023 al 2024. Esto nos habla pues que el gobierno federal está pretendiendo hacer algunas bolsas extras para darle un manejo discrecional, pero lamentablemente pues es en contra de los gobiernos estatales y en consecuencia en contra aquí en particular de los chihuahuenses, que esa falta de recursos pues nos va a limitar a poder realizar algunas obras o el poder brindarle algunos servicios a los chihuahuenses. Entonces no esperamos lamentablemente un año fiscal positivo, va a ser negativo y bueno, pues estamos haciendo un exhorto al gobierno federal para que lo reconsideren. Ustedes seguramente han estado al tanto del debate que se ha dado con los diputados en la Cámara, y lamentablemente ha ganado la cerrazón. No hay diálogo, no hay apertura a poder entender la situación de cada estado. Es más, miren, ni siquiera se vivió una excepción con el estado de Guerrero, precisamente con el huracán que acaba de pasar y que dejó destruido el puerto. Entonces, ante esa cerrazón, lamentablemente, pues se van a venir cosas negativas. El año próximo es un año electoral, un año que seguramente va a ser muy álgido, pero lamentablemente donde también el gobierno federal está apretando el cuello económicamente a todas las entidades del país, y además de que ellos tienen la mayor parte del presupuesto, aún pretenden quedarse con una mayor parte. Sí, porque no solo es el tema inflacionario, o sea, ni siquiera le dejan el presupuesto igual el año pasado, le quitan, sin contar el tema de la inflación. Entonces, pues habrá que ver finalmente qué pasa aquí en tanto Secretaría de Hacienda como Congreso del Estado, que es donde se tiene que discutir. Pero bueno, pues una de las responsabilidades de la Secretaría General de Gobierno es el transporte, que no es un tema menor, quizá sí es un tema recurrente, a veces con picos de atención en medios de comunicación, a veces pues digamos que con bajas, pero lo que se ha mencionado mucho en este actual gobierno, Oscar, es el tema del compromiso ese que firmaron los concesionarios de transporte por el tema del aumento de la tarifa. Nos decía hace algunos meses precisamente Santiago de la Peña que sí se han estado cumpliendo con algunos cambios, pero ¿en qué lugares sí y en qué lugares no? Porque en Juárez pues sigue esta problemática también muy fuerte de que no se han renovado las unidades, y aquí en Chihuahua la percepción, al menos así general, es que tampoco, pese a que precisamente ya se aumentó la tarifa. ¿Qué ha pasado con este tema y qué se puede decir a los chihuahuenses en este sentido? Sí, por supuesto. Mira, el tema del transporte es un tema que nos interesa muchísimo, en el que hemos estado dándole seguimiento con el subsecretario de Transporte. Y bueno, una vez que se acordó el incremento de la tarifa, se suscribieron algunos acuerdos con el propósito de ir renovando las unidades. Exacto. Si comparamos las unidades de transporte público entre Chihuahua y Ciudad Juárez, lamentablemente las de Ciudad Juárez se encuentran en más malas condiciones por la facilidad que tienen de estar importando vehículos, sobre todo escolares, que ya dejan en desuso algunas escuelas de Estados Unidos y ellos le dan el uso de transporte masivo. Aquí en Chihuahua creo que el transporte está de alguna manera un poco mejor, y el compromiso se ha ido cumpliendo de manera lenta. Hemos hablado nosotros con las diversas agrupaciones de transportistas y les hemos pedido que aceleren el compromiso. El acuerdo fue muy claro, ¿no? Se iba a dar un incremento en la tarifa siempre y cuando se modernizara el transporte,
y que cumplieran con lo que dispone la ley, que las unidades no tenían que tener una y so antigüedad pena de quitar mayor. concesiones. Así es. ¿Ha habido algo de esto? Fíjate que ya se inició con el proceso de estar notificando a algunos concesionarios sobre el incumplimiento y se está haciendo el trámite administrativo, así es. En algunos otros también nos han mostrado avances donde ya han ido cambiando las unidades, si bien no han adquirido unidades nuevas, sí han estado adquiriendo unidades de modelos más recientes que les permiten estar dentro del margen, sí, del rango de la ley. Y bueno, pues esperemos que esto se pueda concretar. Además del cambio de las unidades, creo que lo más importante, y es un punto donde nosotros no quitamos el dedo del renglón, es que los concesionarios cumplan con las rutas y en todos los horarios. Porque la principal queja de los usuarios del transporte público es que ya una vez que cae la tarde, que se empieza a oscurecer, los camiones, obviamente disminuye el número de personas que lo utilizan. Sí, entonces ya no hacen la última vuelta, o la hacen más corta y entonces dejan a muchas personas sin el servicio del transporte público. Entonces, bueno, esos son dos puntos que nosotros tenemos en nuestra visión y que le estamos dando seguimiento. Bueno, y no podemos dejar de lado, ya casi se va a acabar la entrevista, pero no podemos dejar de lado precisamente que es un año político, por completo político ese y el próximo electoral. ¿Qué opinión le merece la renuncia de ayer del exgobernador al PAN de Javier Corral? Bueno, sin lugar a dudas que el señor Corral ha sido un hombre muy polémico, que estaba muy alejado del Partido de Acción Nacional ya desde hace fácilmente 3 años. Creo que para el panismo en general nos da gusto, pues que no estorba el que no ayuda, ¿no? Y él ya estaba estorbando demasiado. Entonces, bienvenida esa renuncia. Bueno, pues es un tema que precisamente comentamos en la polémica. Nosotros, bueno, tenemos que ir a una pausa comercial, pero te despedimos, Oscar. Muchas gracias por haber venido aquí a Canal 44. A ustedes. Y bueno, estaremos invitando más adelante para revisar todos estos temas. Por supuesto. Vamos precisamente nosotros a la pausa y regresamos con más entrevistas. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44 y continuamos con nuestro segmento de entrevista. Damos la bienvenida a una persona que está aquí con nosotros en varias ocasiones, pero actualmente es el regidor más famoso del municipio de Chihuahua, Paco Turati. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, bienvenido. Muy bien, Bernardo, muchas gracias. Hola, y lo digo en serio, ahora sí que lo decimos en serio, Paco, te nos apareces en el serial. ¿Qué onda? ¿Por qué tantos espectaculares? A ver, dinos aquí en serio, digo, para las personas que te ven, porque te hemos visto en camiones espectaculares. ¿Vas para diputado o qué? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué onda? Digo, creo que eso ya lo habíamos hablado en otra ocasión, ¿no? Y sinceramente, hasta donde yo recuerdo, ya lo habíamos platicado, pero pues si quieren repetimos lo mismo. Adelante. No, fíjate, realmente ahí fue un tema de una revista, pues donde precisamente, pues valga la redundancia, me hacen una entrevista y pues simplemente pues es la promoción de la misma, ¿no? Básicamente es eso, pues no hay mucho más que agregar. E incluso en el tema de camiones es incluso otro medio distinto, con otra serie de entrevistas que también me han realizado. Y pues nada más. Y fuera de ello, en redes sociales, cuando me has visto... Vamos a ver en una candidatura. No, digo, ahorita yo estoy enfocado en mi trabajo. Sinceramente, estamos con muchísimo trabajo, estamos en el cierre del año. Y como sabemos, estas fechas son pues del presupuesto. Sí, de hecho, nos vas a comentar precisamente de eso, Paco. ¿Qué podemos esperar los chihuahuenses? Lo comentamos con el subsecretario de este tema del recorte que viene a nivel federal. ¿Va a pegar aquí al municipio de Chihuahua? ¿Y qué podemos esperar del presupuesto aquí precisamente del ayuntamiento? Pues mira, vámonos por partes, nomás compartirles a ustedes, bueno, y agradecerles obviamente, y un saludo a todo su público. ¿Y a dónde voy? ¿Cuál es la cuestión? Ahorita actualmente todos los regidores tenemos lo que es el anteproyecto de ley de ingresos. Este anteproyecto lo prepara la tesorería con el visto bueno del alcalde. Y en este momento pues no podemos decir algo 100% seguro. ¿Por qué? Porque puede todavía tener algunas modificaciones. Esto es así porque el martes próximo vamos a sesionar en la comisión que yo presido, que es la Comisión de Hacienda, y ahí es donde primeramente se tiene que aprobar este anteproyecto. Posteriormente, pues ya pasará al Cabildo. Sin embargo, las modificaciones que pudiera surgir o sufrir, pues serían en esta sesión del martes. Dejando eso claro. Pues ¿qué les puedo platicar? Actualmente el anteproyecto que nos están presentando pues es 5,647 millones. Recordemos que el año pasado la ley de ingresos para el municipio de Chihuahua fueron 5,092 millones. 5,092, ok. Entonces, ¿qué hay que destacar? Pues lo primero es pues que no se está contemplando en ningún momento ninguna contratación de deuda. Es decir, pues son 5,647 millones de pesos para invertir en el municipio de Chihuahua,
sin contratación de deuda. Esto pues es obviamente muy importante. Y asimismo, pues también hay que apuntar algunos temas, ¿no? El alcalde ha sido muy enfático en que pues tenemos que seguir pues protegiendo pues a los más desprotegidos. En ese sentido, pues se siguen contemplando los descuentos del 50% para los grupos vulnerables. También insistió pues con apoyar al adulto mayor, a todos los mayores, si mal no recuerdo, de 60 años, pues también les va a aplicar el 50% de descuento en el predial, perdón, ahorita me refería a eso. Y también pues, siguen los estímulos al pronto pago. Se están contemplando pues, del 12% de descuento en el predial por pronto pago en enero, 8% en febrero y 4% en marzo. ¿En qué rubros va sobre todo este proyecto precisamente de presupuestos? ¿En cuáles rubros es donde se ha fortalecido más? ¿En infraestructura, en cuestión social o en qué se va a gastar más? Pues eso con todo gusto, mi querida Karina. Lo platicamos, pero el mes próximo si me invitan, cuando estemos viendo presupuesto de egresos. Ahorita recordemos. Sí, ¿no? sí, sí. Yo entiendo tu pregunta. El presupuesto como tal, pues lo integra, o bueno, sí, o sea, todo el tema presupuestario, pues es tanto ingresos como egresos. Sí, sí, Ahorita sí. actualmente estamos viendo de dónde se va a llegar de recursos el municipio y obviamente ahí pues implican lo que son pues estos subsidios. Es decir, voy a recaudar tanto, por ejemplo, de predial, ¿no? Estamos contemplando nosotros 1,700 millones de pesos en ingresos propios. Los ingresos propios del municipio prácticamente son dos, o sea, un 90% se integran por lo que es el impuesto predial y por el derecho de traslación de dominio. Entonces, estamos contemplando eso, pero obviamente pues ahí es ahí, en este momento, donde tenemos que ver estos estímulos, ¿no? Por ejemplo, los estímulos de ciudad cercana. Oye, pues si vas a construir en el polígono del centro, no del centro histórico, sino todo el centro que implica hasta San Felipe Viejo, bueno, pues ahí vas a tener ciertos estímulos en predial, ciertos estímulos, descuentos en derecho de traslación de dominio. Entonces, son los descuentos que podemos ir desde ahorita aplicando. Ya el mes que entra, que lo tengamos aprobado por el Congreso, porque lo tenemos que enviar a más tardar el 30 de noviembre, pues ya sabremos si nos van a aceptar este anteproyecto de ley de 5,600 y fracción millones, y ahora sí podemos decir en qué lo vamos a invertir. Pero ya se tiene claridad de obras que se tienen que concluir el próximo año. Como claro. ¿Qué obras son de las que tú has visto que ya tienen conocimiento, sobre todo el Cabildo, ya con lo que llevan acompañando al alcalde, que ya son obras que tienen que concluir antes de que salga precisamente el alcalde? No, claro. Pues bueno, primeramente pues vamos a continuar con todo lo que es como el cambio de todas las luminarias. Estamos hablando que el alcalde Marco Bonilla, al terminar su gobierno, esperemos que haya cambiado más del 60% de las luminarias de la ciudad. Estamos ya hablando... se nota, por cierto. Se nota mucho. No, digo, como un dato, nomás al margen, actualmente tenemos más de 80,000 luminarias en toda la ciudad. Entonces estamos hablando que con estos movimientos que se hicieron de hacer esta contratación, de que sea un contrato plurianual, pues en ese sentido pues pudimos comprar una gran cantidad de luminarias, y ya si sumas las que cambiaron el primer año, este segundo año y todo lo que se tiene proyectado, pues estaríamos hablando que es arriba de un 60% de la totalidad de la ciudad. Eso además, si tomando en cuenta incluso que de hecho estamos ampliando la red de luminarias. ¿Por qué? Porque en este esquema que se hizo del contrato plurianual se contemplaron no únicamente cambiar las ya existentes, sino también destinar algunas, si mal no recuerdo, 4,000 para ampliar la red existente. Obviamente también el alcalde lo ha estado anunciando, el tema pues, del polideportivo, pues ya va a inaugurar la primera etapa. Estaríamos hablando que también el Instituto de Seguridad y Justicia, pues también Instituto Superior de Chihuahua, pues bueno, pues que es básicamente una academia de policía, pero regional, una universidad para policías. Eso es algo pues muy importante porque vamos a tener una mejor policía, ¿no? Claro. Y bueno, nada más algo también muy importante, pues estaríamos hablando que ya se autorizó, obviamente, bueno, de hecho, incluso el día de ayer autorizamos en Comisiones Unidas lo que es la adquisición de un inmueble para el nuevo Conservatorio de Música de aquí de la ciudad de Chihuahua. ¿Cómo se llaman? No, claro que sí. Bueno, es que esos son varios temas, que eso, por ejemplo, pues ya hay una certeza porque ya se autorizó. Claro. Entonces, estamos en esa dinámica. Yo recuerdo, regidor, que pues lo comentaba el mismo alcalde Marco Bonilla en años pasados, que el presupuesto se iba a destinar, y se ha destinado al menos el primer y segundo año, mucho a materia de seguridad pública. Vamos a ver cómo va este tercero, dice esto, viene la discusión, vamos a ver qué tanto se destina para este fin, ya nos comentaste de algunos rubros, pero hay un tema que siempre causa polémica y que, bueno, quiero que nos compartas aquí. Va a haber actualización del tema del predial.
Y es pregunta con el tema inflacionario que tú, bueno, también lo has manejado ya en otros años. Porque en Ciudad Juárez se manejaba que iba a haber un aumento del 10% y se hizo un escándalo ahí en Ciudad Juárez que iba a haber un aumento del 10%, finalmente tuvieron que recular y quedó precisamente, creo que en el tema inflacionario de un 5 o 6% la propuesta. Aquí en Chihuahua, ¿cuál va a ser la propuesta que van a tener que finalmente votar los diputados? Sí, claro. Bueno, efectivamente, primero lo probamos aquí en Cabildo, después lo hacemos llegar allá y esperemos que todo pues, salga bien como todos los años. Pero efectivamente, pues estamos viendo pues, un tema, pues, el alcalde pues, ha visto, bueno, en responsabilidad y obviamente es que es un tema de responsabilidad para varios lados. Por un lado, pues ni subir de más, pero también si te quedas de menos, pues estamos hablando que entonces el próximo año, ya lo explicábamos aquí, incluso creo que alguna vez aquí me puse a hablar de cuánto sería en caguamas y en limones, pero la inflación precisamente estamos hablando que el acumulado de este año, o sea, este mes, a este mismo mes del año pasado, estamos hablando que es un 4.8%. Entonces, lo único que estamos haciendo es precisamente actualizar en términos de la inflación, que como ya lo hemos hablado, pues la inflación no es más que el alza generalizada de los precios. Es decir, si este año pasado a mí me costaba una playera en 100 pesos, quiere decir que el próximo año me va a costar 104.8 pesos para comprar exactamente lo mismo. En ese sentido, pues también van pues, los hidrocarburos, es decir, la gasolina, por ejemplo, para las patrullas, el diésel para los camiones recolectores de basura. Entonces, bueno, pues todos los precios crecen, pero para hacer por lo menos lo mismo, necesitamos actualizar nuestros ingresos en un 4.8%. Okay. Y en ese sentido es lo que va. Como digo, pues es una medida, yo la considero muy responsable y pues realmente pues muy sensible porque pues estamos aumentando lo menos posible a toda la población, pero para asegurar seguir prestando los mismos servicios. Es que sí es un tema que, híjoles, genera de manera histórica polémica, pero sí recuerdo también algunos casos de que precisamente por una cuestión política no se actualiza y luego tiene que llegar un alcalde que no actualice el 4%, actualice el 12% porque, o 13% porque no lo actualizaron durante 3 años. ¿Sí? Y viene precisamente una cuestión de carácter política, Paco, y aquí estamos hablando con el subsecretario general antes de que empezara nuestra entrevista, precisamente del tema de carácter político. Y mira, aquí pues tenemos que hablarlo en serio. ¿Tú cómo te ves? O sea, ¿quieres volver a ser regidor? ¿Buscas ser diputado o qué es lo que estás esperando? Porque finalmente pues ya los tiempos precampañas a nivel federal ya arrancaron y pues esto necesariamente va a tener que pasar tanto a nivel de senadores como a nivel local, pues con tanto de alcaldes, las planillas y pues las diputaciones. No, mira, yo he sido muy claro, ahorita sería una irresponsabilidad mía o sea, realmente descuidar mi trabajo. ¿Por qué? Porque tengo a mi cargo pues todo el tema presupuestal, o sea, como presidente de la Comisión de Hacienda. Entonces, ahorita lo primero para mí es sacar este anteproyecto de la ley de ingresos, o sea, obviamente con el apoyo de mi fracción del PAN, así como los demás regidores. Posteriormente tenemos que ver todo el tema del presupuesto de egresos y claro, o sea, a ver, todos los que estamos en política pues nos interesa seguir sirviendo, ¿no? De alguna u otra manera. Sin embargo, pues yo recuerdo que alguna vez cuando eligieron al alcalde, y creo que precisamente también lo dijo en su informe, pues creo que pues, realmente lo dijo lo más atinado, o sea, a ver, uno depende, pues, sobre todo de la voluntad de Dios, y yo incluso también digo, y él también lo dijo, y de la militancia, ¿no? O sea, el partido tendrá que tomar sus definiciones en un momento dado, obviamente, pues, para buscar, pues, realmente, pues, seguir avanzando como partido. Un partido político está para eso, ¿no? Para buscar gobernar. Siempre había un error en la concepción a veces del PAN, ¿no? Como la oposición leal, ¿no? Y como si fuéramos destinados siempre a ser oposición. Y hemos demostrado que cuando llegamos al gobierno, pues realmente lo hacemos y lo hacemos bien, muy bien. Y en ese sentido, bueno, pues ya el partido tomará sus determinaciones. Yo, como te digo, yo creo que lo que a mí me compete en este momento, pues es pues, sacar mi trabajo, ¿no? Ya posteriormente el partido pues tendrá que analizar. Pues porque va a ser una elección competida finalmente. Y se ha dicho de parte de la dirigencia del PAN que tiene que ser perfiles conocidos, pues por eso empezamos la entrevista, y que puedan precisamente aportarle frente a una oleada del nivel federal, que inclusive el presupuesto pues va destinado precisamente a fines sociales y dicen otros que electorales. Sí, bueno, eso lo vemos que sí, o sea, Morena pues realmente pues, ha sido muy responsable, fíjate, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incluso impulsado por la Fiscalía General de la República, pues recordemos nada más el año pasado la acción de inconstitucionalidad que meten por el derecho al alumbrado público, que viene a romper todo el esquema que ya se había manejado, que era un esquema muy justo. Y de nueva cuenta, pues ahí podemos ver la diferencia entre un gobierno federal pues, que le vale y que piensa nomás en cálculos políticos, y un gobierno humanista, ¿no? Como el del alcalde Bonilla. ¿Por qué lo digo? Pues porque hicimos todo un esquema distinto en el derecho al alumbrado público, buscando proteger a los que menos tienen. Es decir, metimos subsidios para todos aquellos que consuman menos de 125 kilowatts al mes,
y ahí ya les llega el subsidio del 50% ya desde en su recibo, ¿no? Y esto fue un tema que se tuvo que negociar con la Comisión Federal de Electricidad, pues porque precisamente, a ver, los que te consumen menos, pues son los que no tienen microondas, son los que no tienen televisiones o tendrán a lo mucho una, son los que no tienen lavadora. Entonces, todas estas personas, pues estamos hablando, y además quítales en su recibo, no sé, 60 pesos al mes. Bueno, pues nosotros lo que hicimos es, bueno, hacer este subsidio por parte del municipio, y es ahí donde se nota, ¿no?, la diferencia, o sea, entre, pues, pensar realmente en la gente y entre, pues, como Morena, pues, nomás en pensar utilizar a la gente, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué sale. Pues el presupuesto va a dar mucho que hablar, tanto el nivel federal que hace por esta semana, viene el del Estado, que nos lo comentaron hace poquito aquí mismo, y luego pues viene el municipal. Pero Paco, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber venido a hablar en serio. Gracias. Te estaremos invitando ya Gracias, cuando, hermano. ahora sí le Muchas pongan gracias, Karina. hacia dónde van. Ya nos dijiste Con aquí un gusto. buen dato, 5.600 millones de pesos, hacia dónde se van a destinar. Pero es así como nosotros llegamos al final de este programa. Sabe, Karina y un servidor lo esperamos todas las semanas, sábado a sábado y domingo a domingo, este último día, a las 11, un nuevo horario, 11 de la mañana y 8 de la noche. Y el sábado posterior a las 4 y 6 de la tarde, respectivamente, pues dependiendo del canal en el que nos esté viendo, le deseamos un excelente día.